Busqué y encontré. El sistema periódico de los elementos lo vio Mendeleev en sueños. Durante muchos meses había estado poniendo en uno u otro orden las tarjetas con las propiedades de estos e intuía que debía existir una relación entre ellas. La víspera se pasó toda una noche frente a su pupitre en el que solía escribir y solo al amanecer, agotado, sin desvestirse, cayó muerto de sueño en el diván y se durmió. Fue entonces cuando le apareció la tabla. Mendeleev se alegró entre sueños e inmediatamente se despertó. En la primera hoja que encontró a mano, esbozó sus famosas columnas y al instante comprendió. Había encontrado lo que buscaba. Era partidario de un estilo agotador en el trabajo, demostrando a todo el mundo que los esfuerzos incesantes, largos y tenaces eran necesarios incluso aunque perjudicaran la salud. A los 26 años, trabajando en su libro Química Orgánica, no abandonó su escritorio durante casi 2 meses. Sus famosas bases de la química las escribía a sí mismo con un entusiasmo frenético. Inclinado sobre el papel, gritaba en voz alta amenazando a la fórmula matemática. ¡Ay, ay, ay, cornuda! ¡Pero qué cornuda te venceré! ¡Ya te mato! En su carácter laborioso, su paciencia y tenacidad había algo de la legendaria fuerza hercúlea rusa. Cuando le llamaban genio, fruncía el ceño, agitaba las manos y refunfuñaba. ¿Qué genio voy a ser? Trabajé toda la vida y así me hice genio. Era gruñón. En el laboratorio regañaba a los estudiantes y ni siquiera una cocinera empuerca tanto como ustedes. En Mendeleev se combinaban de manera sorprendente la ternura y la intolerancia. La manifestación fiel de la bondad humana es el apego a los niños. He sufrido mucho en la vida y no conozco nada mejor que los niños, decía Mendeleev. Por muy seriamente ocupado que esté, me alegro siempre cuando uno de ellos entra a verme. Siempre estaba jugando con los niños y las niñas, les organizaba fiestas, árboles de Navidad, comidas, les hacía regalos. Y explicaba sonriendo su brusco carácter diciendo que era nocivo guardar la irritación para sus adentros. Regaña a diestra y siniestra y estarás sano. Vea a Vladislavlev, antiguo rector de la universidad, no sabía reprender, todo lo guardaba en su fuero interno y murió pronto. Una vez llegó a la cámara de pesas y medidas muy irritado y dio un rapapolvo literalmente a todo el mundo, hasta a los guardas. Luego en su gabinete se sentó en su sillón, sonrió y dijo alegre: «¡Qué buen ánimo tengo hoy!». La gente que lo conocía de cerca decía que la brusquedad de su carácter más que todo le oprimía a él mismo, y cuando gritaba, se gritaba a sí mismo. Esto lo comprendían los que vivían o trabajaron con él durante largo tiempo. Quizás por eso no le gustaba cambiar a los sirvientes, empleados, auxiliares de laboratorio. Durante muchos años tuvo su propio sastre, zapatero, encuadernador. Siendo científico de fama mundial, no obstante, se ponía muy nervioso y se inquietaba mucho en las conferencias durante los experimentos. Le parecía siempre que el experimento iba a fracasar y sería una vergüenza. Empezaba a susurrarle al auxiliar, a agitarse. En cambio, las conferencias las dictaba excelentemente. No era un discurso fluido, incluso más bien torpe, sin patetismo, pero en cada palabra palpitaba el pensamiento. A veces hablaba con voz de tenor, a veces súbitamente se pasaba al bajo barítono, en unas ocasiones dictaba rápidamente, en otras alargando, parándose, buscando palabras. Su lenguaje tenía unas irregularidades sorprendentemente claras y metafóricas. Muy fácilmente podía entusiasmarse, apartarse del tema, empezar a fantasear. De pronto se daba cuenta de ello, y mirando con una sonrisa las filas de estudiantes decía con aire de culpa: «Todo lo que les conté sobra, no lo apunten». Los estudiantes no solo querían a Dmitri Mendeleev, lo adoraban. Era difícil presentarle un examen. Cuando examinaba junto con Butlerov, para rendirle examen a este se formaba toda una cola de estudiantes, pero temían presentarse a Mendeleev. Mas, de todos modos, lo querían mucho. Les atraía su convencido democratísimo.
Una vez, durante los exámenes, a los estudiantes se les invitaba por orden alfabético. Un estudiante acercándose a la mesa se presentó, el príncipe quinto. «A los de la letra P, los examino mañana», dijo bruscamente Mendeleev. Fue precisamente a él a quien los estudiantes pidieron entregar la petición protesta dirigida al gobierno. Entonces abandonó la universidad. Las últimas palabras de él pronunciadas desde la cátedra fueron: «Les pido modestamente no aplaudir mi retiro debido a muchas causas de distinta índole». Comprendía que estos aplausos acarrearían nuevos castigos a sus jóvenes oyentes. Alto, barbudo, de anchas espaldas, con largos cabellos castaños claros, representamos a Mendeleev, no se sabe por qué, como a un viejo canoso, con unos ojos muy azules, muy inquieto, mímica muy expresiva y un aspecto muy atractivo. Así lo describían sus contemporáneos. Su sobrina recordaba, cuando hablaba de lo que no le gustaba, hacía mohínes, se inclinaba, se quejaba, chillaba, pronunciando palabras como, por ejemplo, los eclesiásticos, el latín, la tendencia. Mendeleev vivió una grande y compleja vida. Profesor conocido y honorable, padre de familia, se enamoró de pronto de una muchacha, de una estudiante. Se martirizaba, lloraba, comprendía cuán loca era esta pasión, se condenaba a no ver a la joven, se marchaba al extranjero, la enviaba lejos, mientras que él, durante 4 años, añorándola, le escribía cartas, pero no las mandaba, sino que las guardaba en un cajón donde también tenía el testamento. Huyendo de sí mismo, se fue para el África. Por el camino quería tirarme al mar desde la cubierta del barco, reconoció después. Pero, en vez de seguir para el África, se fue para Roma, donde estaba ella, porque comprendía que, de otro modo, moriría. Mendeleev no es solamente un gran científico, sino también un fuerte carácter ruso. Pienso con frecuencia que sería una gran satisfacción para un gran actor interpretar el papel de Mendeleev. Y me asombra que hasta ahora no existe una obra de teatro o una película dedicada a él. A Mendeleev todo le interesaba, menos la política. Consideraba que no valía la pena ocuparse de ella. No creía en las transformaciones revolucionarias y consideraba que con el tiempo todo se arreglaría por sí mismo. Seguramente tiene razón uno de sus biógrafos, el académico honorario N. Morozov, quien consideraba que la actividad sociopolítica de Mendeleev correría la misma suerte que las investigaciones teológicas de Newton. Pasarán varios años, escribía Morozov, y se olvidará de ella, mientras que la ley periódica formulada por él, aun con algunos cambios particulares, siempre quedará en las bases de la química general. Pero, exceptuando la política, realmente le interesaba todo. No solo estaba aficionado a la química, también lo estaba del estudio de los recursos naturales, la metalurgia, la extracción del carbón y del petróleo, la meteorología, la aeronáutica, la agronomía. Combatía el espiritismo. Escribía con orgullo: «Yo mismo me asombro, ¿qué no hice en mi vida científica?». Los miércoles reunía invitados en su casa, científicos, músicos, escritores, pintores. Poco le gustaba ir de visita, raras veces iba al teatro, pero asistía a todas las exposiciones de arte, era amigo de los pintores rusos, Repin, Surikov, Vaznetsov, Kramskoy, Shishkin. A Quincy le decía: «Mi alma guarda muchos secretos, menos el suyo». Cuando el féretro avanzaba con su cuerpo hacia el cementerio de Volkovo, adelante de la enorme procesión llevaban la tabla de Mendeleev, símbolo de su inmortalidad.